Muy buenas tardes, estimado profesor, queridos compañeros. En esta tarde nos encontramos acá en la escuela Quebrada Ancha, acá en Colón, haciendo entonces énfasis en la asignación para Historia de la Orientación en Panamá con el profesor David Arcia. Nos encontramos acá con la orientadora Catherine Pérez. Ella es licenciada en Orientación Educativa y Rehabilitación, graduada en UDELA con los más altos honores, el primer puesto de honor en toda la universidad, y también cuenta con una maestría de nuestra facultad, la Facultad de Educación en la Universidad de Panamá. Catherine, hola, buenas tardes. Es una querida amiga, una estimada amiga. Por eso entonces esta tarde decidí poder conversar con ella con respecto a la asignación, que son estas preguntas para hacer esta entrevista. Así que, bueno, Catherine, comenzando con nuestra entrevista, ¿nos podrías contar cuánto tiempo ya llevas trabajando como orientadora? Ok, llevo trabajando 4 años, pero como orientadora pura 2 años. 2 años. Me refiero a orientadora pura, que tú llegas a una escuela directamente a ser orientador y no dar ninguna otra materia. Ah, ok, como tienes 2 años de experiencia. ¿Tú nos podrías decir cuál podría ser de que tú hayas podido notar que es la mayor dificultad de repente que a la hora de entrar a trabajar como orientadora a través del Meduca, a través o de la misma escuela, tienes algún tipo de dificultad para poder trabajar como orientadora? Bueno, lo más difícil de todo es que cuando uno llega a una escuela, enfrentarse al sistema solo. ¿Qué me refiero al sistema solo? De que, por ejemplo, en la escuela eres el único orientador que existe y te tienes que enfrentar. Tú eres tú versus el mundo, por ejemplo. No existe otro profesor con el que puedas hacer actividades, con el que puedas hacer el trabajo de prevención. Eres el único el que se dedica a hacer este tipo de trabajo y todos los demás profesores están dedicados únicamente a su cátedra y el orientador queda como un poco apartado en ese aspecto de la parte académica y es mucho más difícil hacer el trabajo, pero no imposible. Saliéndome un poco de las preguntas que tenemos para realizar, Katy, he notado o sea, me comentabas que tú ayudas a los otros profesores, pero tú puedes contar con la ayuda de otros profesores para la clase de orientación. Bueno, depende yo siempre he dicho que el orientador no es que tiene que ser el amigo de todos, pero siempre llevarse bien con todos. Claro, claro. Porque los profesores son como tu principal filtro para todos los problemas que existen en la escuela, tus compañeros. Y siempre tienes que estar dispuesto a ayudar, pero no obviamente que no abusen de ti, pero sí ayudar en lo que está en tus posibilidades. Y por ejemplo aquí en esta escuela me ha tocado dar un apoyo a la cátedra de comercio, que no es algo nuevo porque yo empecé en las nocturnas dando materias que estaban ajenas a orientación, como por ejemplo educación física, mercadotecnia y publicidad. Así que uno tiene que saber de todo un poco, un orientador tiene que saber de todo un poco. Oye, qué bien. ¿Podrías hacernos referencia de alguna experiencia así como puntual que hayas sentido que te haya marcado? Bueno, el año pasado tuve una niña que era extranjera, que había pasado el tapón del Darién. Y cuando ella se integró a la escuela, ella era de Venezuela, ella estaba totalmente desadaptada, tenía que adaptarse al sistema educativo panameño, a las costumbres, a la cultura, a todo, al ambiente. Y realmente fue un trabajo arduo entre el padre de familia, los docentes, mi persona, incluso involucramos psicólogos, todo. Pero al final la niña se salió del colegio porque se la llevaron seguir migrando hacia los Estados Unidos. ¿Qué enseñanza me dejó? Que fue como el primer encuentro que tuve hacia una realidad que es la que vivimos los orientadores. No podemos ganarla todas. Siempre tú haces el mayor esfuerzo por salvar a estudiantes, pero no todos pueden ser salvados, no depende de uno como orientador. Muchas veces porque tú haces todo tu esfuerzo, pones toda tu disposición, pero existen otros factores que están ajenos a ti, que no puedes controlar y que te dejan la enseñanza de que tu trabajo te tiene que dar la satisfacción. Si hiciste lo posible, te sientes bien, aunque no haya dado resultados. Claro, entendemos. Casualmente estábamos hablando en nuestras clases anteriores con el profesor Arcia de este tipo de casualmente temas que estás mencionando.
Pero bueno, continuando acá, de repente tú nos podrías mencionar qué estrategias motivacionales implementa para el desarrollo académico de los muchachos. O sea, que Bueno, esta es una parte muy importante porque nosotros los orientadores no ponemos nota. Y para que esos niños te trabajen en el salón, este es un tema. ¿cómo se motivan para poder decir, sí, tengo que decir, pero si no tengo nota? Sí, de hecho, ¿para qué yo lo voy a hacer si no tiene nota? Entonces, en esta escuela, por ejemplo, tengo la gran ventaja de que ya ellos están acostumbrados que orientación es una materia que no se fugan, que se da. Y al final del trimestre, por ejemplo, los trabajos yo le pongo estrellitas, cosas tontas que a veces parecieran que no tuvieran un significado, pero para ellos es algo que tiene ese valor. A todos los niños que me hacen las tareas yo les traigo, por ejemplo, una bolsita con galleta, con caramelo al final del trimestre, como para decirles, ok, no te pongo una nota, pero yo te motivo, te incentivo a que tú sigas haciendo lo tuyo. Y también trabajo con otros profesores, a veces con ciertos talleres, parte de lo que es las emociones. Si tiene a bien ponerle nota, entonces pasa para una nota de orientación y así es con ellos y así es como yo los motivo. A veces traigo personal de afuera para que vengan y les hable a los muchachos porque ellos a veces están cansados de que uno siempre es el que está ahí con ellos y pues se trae también, se intenta que otras personas vengan y les motiven a seguir estudiando. Se hacen talleres, en estos meses atrás se hizo un taller de manualidades y de lazos para que aprendan también otras cosas diferentes a la parte académica. Utilizando la teoría pedagógica contemporánea, compañera, excelente. Pero específicamente, ¿podrías decirme, o sea, cómo podrías, como orientador, también qué se te ocurre para que esto pueda evitar lo que es la deserción escolar? Y como mencionaste hace un momento de que se fugan de las materias y cosas, sí. O sea, ¿qué haces tú para que entonces esto no suceda? Uno, para que no se fuguen, y dos, para que no deserten en algún momento. Ya me cansé de la escuela, no vengo más. Bueno, para que no se fuguen está bastante difícil, pero creo que sobre todo ellos no deben odiar la materia de orientación, le tienen que gustar. Primero que ellos deben entrar por su propia voluntad, decir quiero ir porque me gusta la materia, por ejemplo. Pero para evitar la deserción hay que estar en mancuerda y es como una cadena con el padre de familia, que estamos en constante comunicación. Fulano se perdió una semana, de una vez yo llamo al padre de familia, señor, fulanito de tal tiene una semana sin venir, ¿qué le pasó? ¿Por qué no viene? Y o sea, esa comunicación es vital. Con el docente, que es el consejero también, porque él es el primero que alerta y dice, profesora, fulano no ha venido, ¿qué pasó? Para evitar esa deserción, muchas veces también se le da un tipo de orientación al mismo padre de familia, porque cuando el padre de familia ve que su hijo va mal en la escuela, el mismo padre se desanima y ese desánimo se lo pega al mismo muchacho y dice, ¿para qué voy a gastar plata y eso? Pero a veces hay que decirle a los papás, no lo malo, sino decirle tú puedes, no te rindas, tu hijo puede, vamos a buscar estrategias, planificadores, también hago mancuerna, nos unimos en grupo, en equipo aquí con la profesora de educación especial para buscar una estrategia a veces para que los niños no deserten y puedan por lo menos, siempre se los digo, vamos a trabajar a metas a corto plazo, vamos a trabajar en este trimestre y si se va a quedar en materia, pues que no sea para repetir el año, sino por lo menos para quedar su verano. Son metas tangibles con las que hablamos con el padre de familia. Comunicación, allí sería comunicación con el padre de familia, con el docente, motivación hacia el padre de familia y hacia el alumno. Ok. Bueno, viendo las áreas de la orientación, estamos hablando de la orientación educativa, orientación vocacional y la orientación personal. ¿Cuál de estas tres áreas te ha tocado trabajar más de manera general aquí en el plantel? Okay. Por lo general aquí trabajamos el área personal o individualizada, esa atención individualizada, pero cuando llega, por ejemplo, el segundo trimestre me enfoco bastante en la vocacional, porque esto solamente es una básica general, pero los niños están hoy en día totalmente difusos, no saben qué quieren, no quieren nada, no les gusta nada, entonces la orientación vocacional y la personal son las que más se trabajan aquí. Y entre esas dos, ¿qué puedo decir que es la que más trabajas? La personal. La personal. Sí, la personal. Ah, ok. ¿Qué temas son fundamentales para exponerle aquí a los muchachos en la plantel? Bueno, estamos en Colón y para nadie es un secreto que la seguridad aquí no es muy buena y el tema de las pandillas, de las drogas,
son temas muy específicos en los que se hace énfasis, se involucra a la policía, se trata de que otras entidades vengan y les hablen del tema del uso de las drogas, de los vapers, de los cigarrillos, de los cigarrillos normales. Son temas esenciales también el bullying. Trabajo en la primaria, también vengo a hacer prevención del bullying con los niños más pequeños, porque trabajo en premedia, pero en ocasiones doy el apoyo en la primaria con el tema de la prevención del bullying. Y el tema de la educación sexual se trabaja con las guías que tenemos los orientadores para trabajar el tema de la educación sexual. Y un énfasis que hago mucho en octubre es el trabajo de la salud mental, y es en general, no solamente para los estudiantes, sino también para nosotros los profesores. Casualmente lo que estábamos tocando ayer, casualmente, profesora, así que vamos por la línea. Excelente, mi estimada Katy. ¿Qué procedimientos utilizas para la detección, exactamente la detección de problemas? Si tú ves que de repente algún muchacho tiene un problema, ¿qué haces tú como para darte cuenta en realidad de eso? ¿Simplemente lo notas o...? O sea, hay una cadena, por eso sí vuelvo y lo repito y hago énfasis. Con el docente de aula siempre tiene que haber como una buena comunicación, porque es el docente de aula el que pasa más tiempo con el estudiante en el salón y es el que dice, fulano anda medio raro, fulano le pasó esto, profesora, yo siento que a él le pasa algo. Entonces, ese es mi primer filtro. La entrevista, una vez el profesor me haya identificado quién es el estudiante, yo procedo a una entrevista individual para conversar con el niño a ver si es que en verdad hay un problema. A veces son cosas triviales que no tienen mayor importancia u otras sí. Entonces siempre trabajo con el docente en la entrevista y si el problema lo amerita se trabaja con el padre de familia o se hace una observación o referencia hacia lo que es la parte del psicólogo, o si no, igual, con sesiones de trabajo. Por ejemplo, si tengo un niño con problemas de conducta, por ejemplo, yo hago un acuerdo con el padre de familia de que todos los miércoles en la hora de recreo tiene que ir a orientación. Ok, excelente. Bueno, creo que esta viene siendo la última pregunta la que tenemos aquí, ¿no? Pero vamos a ver cómo pasa después de que me responda lo que te voy a preguntar ahorita. Al final de los años, o sea, versus al principio de los años que has tenido como orientadora, al final del año, tú logras en el proceso, o sea, ver en el proceso de aprendizaje de los muchachos, ¿ves al final algún cambio? ¿Has notado el cambio? Esa es la mayor satisfacción del orientador, ver el cambio, porque el orientador es el que se la pasa peleando con los que se portan mal en la escuela todo el año, y cuando llega el final del año, sí, hay unos que realmente pues no cambian, porque no voy a pintar todo bonito, porque hay unos que realmente siguen igual, pero hay unos que definitivamente cambian, y este es el orgullo y la satisfacción que uno siente aquí de ser orientador, de que cuando llega el final de año tú tienes ese joven que ya no es el mismo que empezó al inicio del año. Y de hecho tengo unos en octavo que ellos mismos dicen, el año pasado yo era la problemática de la escuela, este año soy diferente. ¿Y quién peleó con esos estudiantes día a día? Fui yo. Y cuando llegan también las graduaciones con los 9º grados, con todo eso que te portaba mal, también ves ahí que a pesar de que siempre tuviste una controversia con algún estudiante, eso con lo que se portaba mal es lo que al final quieres más y tienes más aprecio, y ellos mismos dicen, profe, gracias. Entonces esas son las satisfacciones que uno como orientador le lleva al final del año escolar. Wow, claro, no es lo que en realidad buscamos nosotros como orientadores. Una última pregunta que no se encuentra en las preguntas estas, bueno, más bien no es pregunta, es que si nos podrías dejar un consejo a nosotros los muchachos de primer año, bueno, ya estamos en segundo semestre, algunos son nuevos, tienen 18, 19 años, otros tienen 21, otros tenemos 42 y otros son un poquito mayores que yo, pero ¿qué palabras tendrías para nosotros como orientadora graduada y que ya está laborando, que tiene su experiencia para, no sé, o motivarnos o desmotivarnos? ¿Qué prefieres hacer para nosotros? Hay que ser realista, es un trabajo que no se ve tanto en la escuela, es decir, se trabaja silenciosamente y a veces es duro, porque si uno está solo y no tiene el gabinete completo, es más difícil,
pero yo les aconsejaría que cuiden su salud mental, porque al final del día uno se lleva tantos problemas. A veces me ha pasado, me llevo tantas cosas acumuladas en la cabeza que no son mis problemas, pero a veces uno no puede hacerse ajeno a las situaciones que pasan los niños y uno quisiera resolverlo todo. Pero como lo dije antes, la enseñanza que nos dejan estos problemas es que no lo vas a poder resolver todo, pero siempre llévate la satisfacción de que hiciste hasta lo último por resolverlo. Entonces cuiden su salud mental, no mezclen los problemas del trabajo con los problemas de la familia, del hogar, porque todo eso al final nos repercute como seres humanos, porque para estar bien para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, el orientador tiene que ser una persona bastante elocuente y bastante cuerda, por decirlo de alguna manera, para escuchar de todo en esta profesión. Oye, muchas gracias, Catherine, por habernos permitido entrar a tu área de trabajo, poder contestar y compartir con nosotros parte de tu experiencia. Profesor David, estamos aquí de parte del grupo, yo estoy representando al grupo del compañero Juan Peña y la compañera Giselle Lisondro, y bueno, pues esta ha sido nuestra entrevista, esperando y confiando de que hayamos podido resolver bien las preguntas para así poder que cada uno de nosotros pueda enriquecer en realidad esa experiencia como estudiantes de orientación, y que bueno, pues podamos llegar al final de la carrera siendo unos excelentes orientadores como la orientadora Catherine Pérez. Muchas gracias nuevamente, que tengan buenas tardes. Entonces ya saben, jóvenes, pórtense bien, quiéranme mucho, vayan con Dios y regresen con plata. Chao.